Hola y bienvenidos y bienvenidas un día más al canal de CTR sobre el cultivo de la cualidad humana y la cualidad humana profunda en sociedades de cambio. Hoy os traemos el cuarto podcast sobre principios de la epistemología axiológica. Los tres anteriores os los dejaré en la cajita de descripción para que podáis verlos y podáis entender un poco la lógica que estamos siguiendo en esta serie de vídeos. De forma muy rápida, pues comentaros que en el primer podcast hablamos un poco sobre qué es la ciencia de la epistemología axiológica. En el segundo comentamos cuál es la antropología que desde la epistemología axiológica defendemos. Y en el tercer podcast hablábamos de las consecuencias que se derivan de esta visión antropológica que postulamos. Pues bien, hoy seguimos un poco ahondando en esta idea de las consecuencias que se derivan de la visión antropológica que postulamos. Y en este sentido, pues iríamos un poco a hablar sobre la ontología de la interdependencia. Esta idea de la ontología de la interdependencia está recogida en el quinto libro de Principios de Epistemología Axiológica, que se llama Las sociedades de conocimiento y la calidad de vida, que os lo dejaré también en la cajita de descripciones para que podáis ir a la página web y descargarlo totalmente gratuito, de forma gratuita, y allí pues encontraréis un poco más de información sobre lo que yo os voy a explicar. Recordad que estos son resúmenes muy básicos de conceptos que se pueden estirar muchísimo. Entrando ya un poco en la idea de la ontología de la interdependencia, hay que entender que la ontología es esa rama de la filosofía que estudia lo que hay, así como las relaciones entre los entes, personas, objetos, sujetos, y la relación que se establecen entre ellos. Y desde esta definición que os acabo de hacer de la ontología, desde la epistemología axiológica postulamos o nos posicionamos frente a dos formas de entender estas relaciones entre los entes, o la relación entre el sujeto y el objeto, o la relación entre el sujeto y el sujeto, que básicamente son dos. La clásica, y la que hoy en día sigue vigente y se sigue defendiendo desde muchas filosofías, que es la ontología jerárquica u ontología del ser, frente a la idea de la ontología de la interdependencia, que es la que desde CTR o desde la epistemología axiológica defendemos. Pero, ¿qué diferencias hay entre ambas formas de entender la construcción de las relaciones sujeto-objeto o sujeto-sujeto? ¿O qué tipo de estructura social implica cada una de ellas? Pues bien, la primera, esta ontología jerárquica u ontología del ser, requiere básicamente una estructura social jerárquica, donde existe una persona o una divinidad que ocupa la cabeza de la jerarquía. Y esta persona o divinidad es una entidad por sí misma. Y el resto de personas, el resto de entes, el resto de sujetos, el resto de objetos que le siguen en la jerarquía, si nos imaginamos una pirámide, pues esta persona de divinidad estaría arriba del todo y todo lo que se va dibujando hacia abajo también son entidades por sí. Pero podríamos decir que están creadas por la suma jerarquía. O sea, si tenemos la imagen esta de la pirámide, pues arriba del todo estaría esta persona o divinidad que crea todo lo que viene debajo. Los crea como entidades en sí, pero desde arriba. En este sentido, esta es la estructura básica de las religiones y de muchas filosofías o ideologías que consideran que hay un ente externo, que como os he dicho se puede llamar Dios, o si son desde las filosofías o de las ideologías lo llamaremos naturaleza, que tiene esta realidad por sí misma que existe independientemente del resto de cosas, y de él, de la naturaleza o de Dios, surgen las otras entidades que también, como os comentaba, tienen el ser en sí mismo. Y en este sentido, pues serían las criaturas, las plantas e incluso el propio ser humano. Todo esto ya nos dibuja una idea completamente jerárquica de la realidad. Y aquí pues hay un montón de consecuencias. Y en este sentido, estas consecuencias que se derivan de este tipo de ontología, básicamente es una interpretación completamente jerárquica de la realidad en todos sus niveles, ya sea en los ontológicos, en los individuales, en los sociales, en los temporales, incluso en los de espacio. Hay espacios más importantes que otros, hay espacios que tienen una jerarquía en base a otros. Las estructuras sociales, pues habrá personas que tengan un nivel superior y esté fundamentado jerárquicamente, y por lo tanto existe una sociedad
basada en la jerarquía, que depende única y exclusivamente de esta interpretación ontológica. Toda esta idea de la ontología jerárquica responde a modelos o proyectos axiológicos colectivos religiosos e industriales, donde la jerarquía servía para la supervivencia de la especie. Hoy en día, en sociedades de conocimiento, que seguramente será el quinto podcast, hablaremos de lo que son o cómo son las sociedades de conocimiento, nos preguntamos qué tipo de interpretación ontológica necesitamos. Si ya no nos sirve la idea jerárquica para la supervivencia de la especie, ¿desde dónde deben construirse los nuevos proyectos axiológicos colectivos? Y para responder a estas preguntas es donde entra la necesidad de pasar de una ontología del ser o una ontología jerárquica a una ontología de la interdependencia. Si, como comentábamos en podcasts anteriores al hablar de la antropología que la epistemología axiológica postula, asumimos que para la especie humana todo es una modelación. ¿Y qué implica a nivel ontológico que todo sea una modelación? Primero, diríamos que hay 3 puntos. Pues el primero sería asumir que las modelaciones, aquello que todo animal necesita definir para su propia supervivencia, está vacío de entidad en sí. ¿Por qué? Porque ya no hay un ente creador. Entonces, si no hay un ente creador, no hay nada que cree y no hay algo que tenga una entidad en sí que construya algo que tiene una entidad en sí. En este sentido, tendríamos que decir que esa modelación no está ahí fuera, sino que está en nuestro cerebro. De aquí se deriva la segunda consecuencia, que sería que al no estar ahí fuera, sino en nuestro cerebro, su verdadera realidad no es lo relativo a la supervivencia o a la necesidad de modelación. No es nuestra dimensión relativa a su verdadera realidad, sino que es la dimensión absoluta. Y por lo tanto, como tercera consecuencia, como la dimensión absoluta no tiene un ser en sí, ya que si lo tuviera sería una fundamentación teísta, todo es dimensión absoluta y por lo tanto nada tiene el ser en sí. Se ha desdibujado completamente la pirámide, porque en la pirámide, como recordáis, pues hay una persona o una divinidad que lo ha construido todo y ha dotado de entidad a todo. Aquí no, porque se coge que la dimensión absoluta es consecuencia de una forma antropológica propia del ser humano, por lo tanto no tiene una realidad en sí misma, porque si a esta dimensión absoluta le otorgamos una realidad en sí misma, la estamos posicionando fuera y le estamos dando una realidad propia que construiría todo y a todo le daría una realidad. Pero si el ser humano, como os comentábamos en otros podcasts, tiene un doble acceso a la realidad, pues su realidad como modelación no es la realidad misma, es una forma de esta dimensión absoluta. Dicho de otra forma, todo viviente individualiza las cosas, o sea, todo ser viviente, todo bicho, las convierte en un objeto o en un sujeto por contraposición y por lo tanto construimos, como decíamos en el tercer podcast, dos sentires frente a eso que está ahí. Uno relativo a las necesidades de supervivencia y por lo cual dotamos de entidad, individualidad y realidad a ese sujeto y objeto, y otro que es ese sentir absoluto que nos muestra que todo eso que construimos o modelamos no es la verdadera realidad, no tiene una realidad en sí, entonces la tiene en interdependencia conmigo. Pero esta interpretación de la realidad o de la ontología en interdependencia, ¿qué papel juega en la sociedad de conocimiento? ¿Qué implicaciones sociales puede tener? Pues bien, en las sociedades de conocimiento todos los rasgos que la conforman son interdependientes y de la misma forma lo son las personas que componen esta sociedad. Diríamos que se da un condicionamiento mutuo. Las relaciones hacen a las personas y no las personas son las que hacen la relación. Esto es un cambio muy importante porque si donde estamos dando importancia es a la interdependencia, a la relación, veremos que los sujetos no tienen una realidad en sí, sino que esa realidad se está construyendo o modelando en base a la relación que se establece. Las sociedades de conocimiento también son sociedades creativas y la creatividad no puede estar sometida a la jerarquía. Por eso no necesitamos una interpretación jerárquica de la realidad, porque esa interpretación jerárquica de la realidad nos va a decir que las cosas son de una determinada manera y esto somete a la creatividad a una forma completamente limitada de la realidad.
Recordemos que las jerarquías imponen los proyectos axiológicos colectivos. En cambio, en las sociedades de conocimiento, el proyecto axiológico colectivo es un proyecto de adhesión voluntaria, y para esta adhesión voluntaria es imprescindible la libertad. En una jerarquía, la libertad también está completamente limitada a lo que la suma jerarquía quiera. En las sociedades de conocimiento se precisa, como comentamos, la máxima creatividad, pero la máxima creatividad individual. Podríamos decir que se necesita un máximo individualismo sin autarquía. Y esta idea de sin autarquía es la imagen de la interdependencia o del condicionamiento mutuo. El conocimiento que se genera en estos equipos no es fruto de la suma de diferentes personas, sino que el conocimiento creativo surge en la interdependencia, y para ello es imprescindible que las personas sepan que su saber no está aislado del resto de saberes, sino que es interdependiente al saber del resto de las personas. Aparte de este cambio que llamaríamos radical en la interpretación del conocimiento, en las sociedades de conocimiento, donde todo es interdependiente, como os comentaba, la jerarquía queda eliminada. Una sociedad del conocimiento no puede ser jerárquica, no puede tener una interpretación de la realidad jerárquica. Ha de ser una sociedad que se basa en equipos interdependientes, que a la vez son interdependientes con otros equipos, y cada uno tiene un proyecto axiológico colectivo de adhesión voluntaria diferente y que a la vez es interdependiente de otros proyectos axiológicos colectivos. Y en este sentido, pues las consecuencias que se derivan de este tipo de ontología de la interdependencia, aparte de entender que todo son modelaciones y que las modelaciones son vacías de entidad, porque ya no hay un ente metafísico que les otorgue una entidad en sí, es una interpretación de la realidad completamente interdependiente en todos sus niveles, ontológicos, individuales, sociales, temporales y espaciales. Es lo mismo que os comentaba con la ontología jerárquica, pero antes había una jerarquía en todos estos niveles y ahora pasamos a una idea interdependiente de todos estos niveles, y por lo tanto, como consecuencia, una sociedad basada en la interdependencia que depende de la creación de equipos basados en esta idea de la interpretación ontológica. Cualquier grupo, cualquier equipo que se fundamente en la jerarquía quedaría rezagado frente a un equipo que se basa completamente en la interdependencia. ¿Por qué? Porque unos estarán sometidos a una única forma de entender la realidad y de construir el conocimiento, en cambio los otros verán que lo que hacen todo es una moderación y que por lo tanto está sujeta al cambio continuo. Las sociedades de conocimiento son sociedades que viven de la creación continua y del cambio continuo. Entonces, una interpretación de la realidad donde todo es una moderación, donde todo es interdependiente, donde todo va cambiando, es mucho mejor, es más eficiente a la hora de producir nuevos productos y servicios y mejora la calidad de vida. Como os comentaba, todo esto es un resumen de lo que está en el libro de principios axiológicos de la epistemología axiológica 5, que os recuerdo que estará en la cajita de descripciones. Si tenéis cualquier duda, podéis dejarlo en los comentarios, que estaremos encantados de contestarlo. Sé que son cosas a veces un poco complicadas de entender, por eso os dejo el libro, porque ahí siempre habrá más formas de poder entrar en debate. Y nada, espero que os guste. Como siempre, pues os suscribís al canal, lo compartís con las personas que pueda ser de vuestro interés, y nos vemos en el quinto podcast, que espero que sea sobre qué son las sociedades de conocimiento.